Buenas noches para los que van a ver esta transmisión por YouTube. Hemos grabado por Facebook, por Zoom en directo. Somos del grupo de líderes y empresarios hacia una búsqueda de valores. Entonces estamos entendiendo las instrucciones de Dios para estos tiempos. Voy a hacerles una breve introducción y después les hago un recuento en 3 o 4 secciones explicativas de qué dicen los profetas maduros, los profetas de estos tiempos. Estoy haciendo un estudio de lo que Dios me revela conforme a la gente que me ha dado la interpretación de estos tiempos y lo que Dios ha dicho. Este es el año Shemitah, es el año donde el pueblo de Israel, cada 7 años ellos descansan y ponen a descansar la tierra, porque trabajan 6 años y el año 7º simplemente descansan, y de manera especial, sobrenatural, la tierra sigue dando su fruto sobrenaturalmente, porque son tierras bendecidas, y recogen las cosechas durante ese año sin trabajar. Hay muchos judíos muy poderosos que se la toman muy en serio y se dan un año sabático. Este es el año Shemitah, donde es el año de ver la gloria de Dios. Pero recuerden que les declaré desde el año 2020 que venía una década de restitución y de una doble porción de unción profética, donde Dios está hablando de manera especial a su pueblo, revelándole los secretos, caminando con el favor de Dios. Cada 7 años ese pueblo judío perdonaban las deudas, era un año del perdón. Entonces, si alguno tenía deudas, le eran condonadas. Se parece a nosotros que en 30 años no han podido, y ahora dieron una ley, pero que tienen que pagar unas deudas acumuladas de intereses sobre intereses, que son deudas impagables. Eso no es una amnistía, eso no es un tiempo como hace el pueblo de Dios. Entonces vamos a entender que es el año de ver el favor de Dios. Este es el año donde vamos a entender y vamos a comprender todo el poder de esas palabras, que en medio de la crisis es que verán mi poder actuando en favor de ustedes. En medio de la crisis me conocerán. Este es el tiempo de andar con Dios. Entonces es el tiempo del favor, es el tiempo del perdón, pero no solo de deudas, sino de perdonarnos a nosotros mismos y de perdonar cualquier carga que haya en nuestro corazón. Es que decimos que hemos perdonado, pero si todavía hay personas que pesan en nuestro cuerpo, que nos da trabajo hacerles un favor o acercarnos a ellos, hay una necesidad de perdón, porque recuerden que eso cierra las puertas de la bendición. Si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. Imagínense, tenemos las bendiciones de Dios cerradas. Es la segunda parte del Padre Nuestro, que no nos enseñaron esa segunda partecita, porque como el Vaticano son los dueños del banco en el mundo, entonces que no se podían condonar las deudas, y entonces esa partecita la tienen muy clara los judíos. Entonces es un año de perdón, del favor de Dios, pero también de ver la sobreabundancia de Dios. Es un año de la gracia de Dios. En la palabra, o sea, el símbolo de este año, que es el 2, es en la tipología o en los diagramas pictóricos del pueblo de Israel, simboliza esa letra como una boca. Yo quisiera mostrarles ejemplos de eso. O sea que es la época de la boca, de declarar y establecer el bien que anhelamos, de declarar la palabra. Es un año de evangelismo. ¿Y cómo le parece que curiosamente el enemigo nos pone un tapabocas? Nos quiere tapar la boca para no hablar, porque es la década del evangelismo, donde se proyecta un tiempo mayor, donde vamos a tener que poner a Dios por testigo, donde vamos a tener que hablarle a los hijos de manera especial y a la familia, el rescate de la familia. Si los queremos y los amamos como nunca antes, necesitamos ese favor de Dios, que nos dé gracia y favor con los hijos, porque es el año donde se hará un supremo llamamiento para la juventud
Y eso es lo que tengo carga y quiero que oremos al rescate de los jóvenes que están muy tristes, afligidos, desconsolados, perturbados, que no saben qué va a pasar. De hecho, ahora estaba estudiando y buscando un tema y sale una noticia que una niña enfermera estaba en un hospital que muestran ahí en el pasillo del hospital, que iba caminando y otros contrarios, creo que desde un 7º piso, se tiró. Imagine, angustiada, una niña que apenas está empezando la carrera y ver que está en peligro en todo momento, que se puede contaminar, que todos los que mueren, que muchos médicos han muerto y enfermeras que están contaminados, no pudo soportar eso y se tiró. Lo triste es que cayó encima de una niña que iba caminando en ese momento y ella no murió, según cuentas, y que la demanda es que mató a otra. Imagínese usted. Esto es cosas bien delicadas. La juventud está muy desesperanzada, muy angustiada. Ustedes jóvenes se tienen que levantar, los que conocen de la palabra, a hablarle a los jóvenes. Los padres, hablar a los jóvenes, como dice la instrucción, a tiempo y a destiempo, hablarles de la palabra. Es el año también que dice que es de la familia. El año del 2 es rescate de la familia. O sea, volver a hablar de la palabra en la mesa, de sacar esas promesas, de compartir y decir un principio, una promesa en la mesa, volver a reunirse en la mesa y se partan con alimentos alegremente. No que cada uno esté en su cuarto viendo televisión, no, estar en la mesa unidos es sumamente importante. Y compartir en la mesa y hablar, como es de rico, una reunión familiar a una hora de orden específica en la casa. Y yo les he regalado una cajita de promesas donde sacan una promesa y la leen, y eso va quedando grabado en la mente y en el corazón de los hijos. Hay unas citas bíblicas muy contundentes que yo quería decir en este tiempo. Segunda de Crónicas 20:20, recuerden que dice: creer en Dios y estaremos seguros. O sea, ¿cómo es que vamos a estar seguros en este momento? ¿Le vamos a creer o no le vamos a creer a Dios? Es el tiempo de creer y creerle, de que Él nos protege, de que Él nos libera, que Él nos ha sanado, que Él nos ha guardado, que nos ha sustentado, que ha provisto de manera sobrenatural para nosotros. Ninguno de los empresarios y líderes que están aquí se ha quebrado. Ninguno ha estado en necesidad. Es más, hay testimonios que ojalá dieran, que es cuando han crecido aún más y han tenido estrategias, han trabajado menos y han recibido más. Entonces, qué hermoso eso, y que los hijos conozcan esos testimonios, que vean cómo Dios los bendice, involucren a los hijos, porque la cosecha que Dios va a hacer es de manera especial de jóvenes. Dice: creed en Dios y estaréis seguros, estaréis protegidos. O sea, Dios ha sido escudo de fuego protector alrededor de nosotros y nos ha guardado. Ese fuego consume toda contaminación, toda obra de mal, para retener las acechanzas del enemigo a través de esta pandemia y de las malas noticias que se dan. O sea, acechanzas espirituales, físicas, de enfermedad, anunciando crisis. Los alimentos han subido de una manera impresionante. El pollo se ha duplicado, el cerdo, la carne, los alimentos doble, triple, casi algunos han alcanzado. Las frutas están a unos precios agotadas, porque hubo un tiempo que el campesino no pudo estar, sobre todo en nuestro país, que hubo paros, que hubo bloqueos, que los containers no podían pasar. Dios mío, eso trajo un encarecimiento, que no han bajado el precio de los alimentos. Creed en Dios y estaremos seguros y confiados. Creed en sus profetas, continúa diciendo Segunda de Crónicas 20:20, y serán prosperados. O sea, ustedes todos son testigos que los que han seguido la instrucción precisa de la palabra son prosperados, son guiados de manera anticipada. Les decía la vez pasada que la profecía era dada, la voluntad de Dios para tu vida, era una instrucción, un consejo de Dios a tiempo oportuno, en el momento preciso. Era andar en los kairos de Dios, era entender esa instrucción que Dios le quería dar a su pueblo. Mire,
Yo les voy a dar la próxima semana la agenda profética enumerada de los tiempos de Dios, pero hoy les quiero hacer una introducción. Pero resulta que para los fieles, que para los escogidos, para los que le hemos creído a Dios, como dice esta palabra, hay un tiempo kairos, que desde el año 2018 Dios reveló a los profetas y aún a Ronnie, que es el que da, Ronnie Chávez, que se da una instrucción, una enumeración, y nosotros lo explicamos con detalle de estos tiempos. Los tiempos kairos es el tiempo que tú activas con Dios, es el tiempo que tú desatas en común unión con Dios, cuando te pones de acuerdo con Él, cuando intimamos con Él. Viene ese tiempo kairos, la instrucción que te da para el día, para el año, para el tiempo señalado, de acuerdo a tu necesidad particular. O sea, el kairos es el tuyo, diferente al tuyo y al tuyo, al mío. Nosotros nos alineamos a la voluntad de Dios y viene esa agenda de Dios específica. Imagínense la maravilla, uno estar en la agenda de Dios alineado a su voluntad. Esos son los kairos de Dios para con nosotros. Entonces es una maravilla ser entendidos en los tiempos, instruidos de esa manera. Estábamos hablando y me dicen que cuente. En estos días fui a la Unión y me encontré con gente de pueblos de Antioquia, de Colombia, pues aquí. Me encontré con personas que estaban de La Ceja, de la Unión, del Carmen, y escuché unos testimonios muy tremendos. Pero hubo un testimonio de un joven muy hermoso de 23 años, que la mamá no sé cómo se volvió a contactar conmigo preciso en ese momento, y nos da un testimonio que ella había sido anunciada y avistada de que ese hijo maravilloso no iba a durar mucho tiempo y que era como un regalo de Dios, que lo amaban mucho. De hecho, nos compartía que hace 8 días que el entierro de él fueron todos los carros y bloquearon la vía, que en la iglesia no cabía la gente, que en la plaza se bloqueó el tráfico en ese momento, de las manifestaciones de cariño y de afecto de un joven de 23 años. Lo contó ella aquí con mucho entusiasmo y con mucho detalle, ¿verdad? Entonces, y ella me había dicho: María, nosotros entendimos a través de la palabra profética que Dios nos había anunciado antes que no iba a durar mucho, que era un hijo que Dios nos había regalado como por corto tiempo. Pero aquí hace 8 días cuenta la segunda parte y empezó a hablar. Dice: Dios nos había prometido que a través de él nos iba a sustentar, que a través de él venía la recompensa y el sustento para nuestra familia. Ella contaba que tuvieron momentos muy difíciles y que Dios les iba a prometer. A mí me provocó decirle, y yo, cuando me dijo ella eso, yo me quebranté mucho y dije: pero ¿cómo es que Dios les promete que los va a sustentar a través de este joven y se les muere? Y sigue diciendo ella, yo no conocía esa segunda parte del testimonio, sigue diciendo que él desde muy temprana edad comenzó a trabajar, no me acuerdo si 12 o 14, él tenía 23 años y fue consiguiendo carros hasta que se consiguió un camión grande, de muy buen precio, un carro muy bueno, y que lo vendieron cuando él murió y compraron una ferretería, debe ser una ferretería muy buena, puesto que están trabajando 4 o 5 personas allá. Y que él, por la carga tan importante que manejaba, tenía que comprar un seguro y tenía que pagar pensión, y alcanzó a pagar 3 veces la pensión. O sea que a través de este muchacho les queda a ellos una pensión para ayudar a sustentarlos y no ser esclavo ni trabajar para otros. Miren, o sea, como que, y a la niña, sin yo saber esa segunda parte, le decía: la semilla murió para dar fruto de bendición en medio de vosotros. Tremendo. Y me acordé, siento contar estas cosas, es que la profecía es un consejo, una instrucción precisa, es una revelación precisamente de cómo Dios nos quiere revelar todas las cosas de manera anticipada. Siento decir esto pues porque si Dios me usa como un mensaje profético, me acordé de otro testimonio muy fuerte, y no sé si alguna de las discípulas de otros países o de otros que están siguiendo estas grabaciones recuerden, no sé si fue en Cali o en Panamá,
que llegó una señora muy corpulenta, mona, de ojos azules, y se acercó y yo le di una palabra y le dijo: tú tienes 3 hijos, tu hijo mayor estará en instancias de gobierno, tu segundo hijo manejará las joyas preciadas y las gemas de tu familia, y el tercer hijo has venido aquí porque cuando llegues él partirá. Esa señora resulta que era la ministra de Nigeria, y ella se consiguió el teléfono, no sé cómo, a través de la que la invitó, y me llamó y me dijo: si yo no entendía por qué tenía que ir a Colombia, yo no conocía ese país, no había ido a Sudamérica, fui a Colombia para recibir esa palabra específica, porque cuando llego recibo la noticia en esa semana que mi hijo había sido nombrado ministro, él estaba en las esferas políticas. El segundo hijo nos ayuda a administrar, la familia tiene una cadena de joyerías en Italia, en Francia y hasta en Nigeria hay una minería que extraemos las joyas, las gemas preciosas, y así lo decía. Y mi hija, yo era enloquecido. Cuando llegué al segundo o tercer día que llegó, el hijo se le suicidó, se le quitó la vida. Entonces yo decía: por Dios, me dice, si yo no recibo esa palabra que era una instrucción, una advertencia de parte de Dios, yo no sé qué hubiera hecho. Y lo mismo estas señoras con este hijo. Se me había olvidado por completo, y ahora me acaban de contar otro testimonio bien tremendo. De verdad que tome en cuenta y razón, porque hay una doble porción, una doble unción, un doble mover profético. Había habido una década de profetas, pero dice que ahora será necesario que Dios hable a su pueblo, o por revelación, por instrucción de su palabra, que es la mejor palabra profética que hay. Es cuando tú te grabas los versículos y viene a memoria: estoy triste y Dios me consuela, me conforta, Dios me hace avistada estos tiempos, Dios no es Dios de temor sino de orden y de paz, Dios tiene cuidado especial de nosotros, de la plaga y la mortandad Dios nos guardará. O sea, tenemos que saber esas promesas, es la mejor palabra profética para reclamarlas, pero a través de una visión directa, un sueño, no una pesadilla, una visión de Dios que va acorde a la voluntad de Dios. No una pesadilla cuando comemos algo fuerte, o por instrucción directa de una palabra profética que a mí me usa y me encanta más así, de manera personalizada. Dios me usa es así, de esa manera. Bueno, hay otra cita que nos revela lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Por eso nosotros tenemos que andar en esa voluntad de Dios para estar firmes y determinados y creerle de manera inusual, como nunca antes le hemos creído, ahora más que nunca. Ahora es que lo veremos, ahora es que recibimos su instrucción, ahora es que la palabra tiene noble y estricto cumplimiento. Esta promesa de Segunda de Crónicas 20:20, perdón, para los que no conocen eso, recuerdan que en Moab, voy a recordarlo, el rey Josafat era un pueblo que no tenía armamentos, que el Josafat fue un reinado de paz, de amor, de los mejores reyes que tuvo Israel, y Moab se alinea con otros reyes vecinos y prenden una batalla, y Josafat recibe la noticia de que vienen 3 ejércitos por el otro lado del mar y que los tienen cercados y que vienen a atacarlos. Y Josafat se arrodilló, se imploró delante de Dios, puso todo el pueblo a ayunar y a levantar las manos ante Dios. Ahora componíamos una alabanza de levantar las manos. Le decía: cuando usted levanta las manos así ante Dios, está declarando un parte de victoria anticipada. Es levantar el poder y la autoridad de Dios. De hecho, yo les contaba que cuando voy a hacer una liberación o una oración que Dios me ha dirigido de la sangre purificando cada parte del cuerpo, conforme todo lo que Cristo padeció en la cruz, hay una revelación de que rompió cada área, la maldición de cada área del cuerpo. Y yo hago esa alabanza de levantar las manos, y se siente como una energía, como un poder especial para alabar a Dios. El pueblo se hincó, oró y alabó, y puso a los levitas a adorar adelante del ejército de batalla, y apenas escucharon la alabanza,
los ejércitos se confundieron y se mataron entre ellos. Se destruyeron. Al otro día llegaron al valle, creo que es de Tecor, al valle, cuando ven todos esos ejércitos muertos. 3 ejércitos. Y como todas las cosas, cuando las ponemos delante del Señor, Dios usa todo para bien. Como que una batalla con los enemigos más acérrimos y se van, y la gente salía a batalla con los escudos de oro, de plata, con todo el botín, con los alimentos, con todo. Y cogen el botín de guerra. Duraron 3 días, todo el pueblo recogiendo los alimentos, la provisión, el tesoro que ellos habían dejado. Miren, cuando alabamos, cuando tú te sientas minado, que ha estado repetitivo en la oración, que ha estado seco en oración, ponga alabanza. Si está cansado y fatigado, en privado, si le da oso levantar las manos aquí, levántelas delante del Señor y reciba nuevas y mayores fuerzas para cada día. Eso es lo que Dios nos está revelando y nos está dando en este tiempo. Doble porción de unción profética. Necesitamos ponernos el corazón. Les decía el rescate de la familia. Les decía que hay que orar, que hay que instruir, que hay que clamar por los hijos. Rescatar a los hijos. En estos días daban otra noticia de que llevaban muchos, el año pasado como 300, yo no sé qué, suicidios, pero que ahora en este tiempo se han suicidado muchos. Por Dios, los jóvenes necesitan que haya esa reunión familiar, esa asamblea familiar, donde más que provisión económica se les dé de nuevo guía, consuelo, comprensión, atención, porque los jóvenes se sienten solos, sin rumbo y sin dirección. Siéntense a hablar con sus hijos. Graben, afortunada tú, afortunados, graben los principios rectores, los consejos precisos que Dios habla para la juventud. Por eso estudien Proverbios 1, pero un exégesis cómo Dios le habla a la juventud en estos tiempos y cómo quiere que sean instruidos para esto. Mire esta palabra tan tremenda que dice en Apocalipsis 14, 16 al 17, creo que es donde habla, Apocalipsis 14, donde dice que Dios estaba sentado en el cielo. Dice el Hijo de Hombre, que es Jesús, estaba en las nubes con una corona de oro y con una hoz. Los que no conocen qué es una hoz, es un machete curvo, así con un filo, dice afilado, estaba bien afilado, así dice la palabra. Y le dice que oyó una voz de un ángel fuerte, en alta voz, que le habló recio y fuerte, dice: tira y extiende la hoz y corta, que la cosecha ya está lista, y que la cosecha que se necesita más es tiempos de jóvenes. A mí me encanta ver esos conciertos de jóvenes, ese avivamiento que hay. Va a haber un avivamiento muy grande en la juventud, y ustedes verán si sus hijos participan de esa cosecha, si sus hijos son salvos o los van a condenar. Porque si bien es cierto que viene el favor, la gracia, el poder, estar en la agenda de Dios, una jornada de milagros y de prodigios inusuales, de ver el mover de Dios mayor, dice, que en los tiempos de Elías y de Jesús, porque el mismo Jesús dijo: al final de los tiempos haré cosas mayores, milagros mayores haré. O sea, vamos a ver unos milagros inusuales cual nunca hemos visto. De repente cosas así como levantarse un paralítico, un cojo, de un ciego ver. Entonces le vamos a tener que creer a Dios mayormente, ¿o no? De ver Efesios 3:20, lo que tanto les digo todas las veces, es ahora cuando vamos a entender, a comprender, a ver ese más, ese mucho más, ese poder actuante de Dios en medio de nosotros, fuera de lo que usual, de lo que hemos visto, de lo que no hemos podido concebir en nuestra mente, cosas que no hemos recibido, entender todas aquellas cosas que se está orando, que ahora son posibles, más de lo que hemos recibido, estado en capacidad, dice, escapa nuestra comprensión. Eso es lo que vamos a ver en este tiempo.
Entonces yo me acuerdo cuando fui a Boyacá, esa hoz que tienen esos cebolleros que hacen así, y cómo corta eso de impresionante, y podan toda esa cebolla y sacan esos atados de cebolla. Así segaban el trigo. Ahora en las máquinas pues que segan eso, pero Jesús y la palabra habla de ese siglo. La cosecha está lista en la tierra, continúa diciendo esa palabra específicamente, que pues me he grabado como todos estos temas para poderlos dar aquí. Sí, Apocalipsis 14. Bueno, entonces es tiempo, como decía, de edificar la casa. Les decía al inicio que el número 2 simbolizaba la boca, que era como una letra de la boca. O sea, es tiempo de tener un lenguaje muy amable en la casa, porque es tiempo de estar guardados y protegidos en la casa, de hablar de perdón, de amor, de buen trato, de recuperar esos valores, de tener ese consejo, ese trato frágil, amable, dócil, amoroso entre la casa, porque allí es donde nos entrenamos para ser amorosos y misericordiosos con el prójimo, porque les decía que la década del evangelismo, o sea, desde el 2020 empezó una década donde vamos a tener que testificar, que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es irrefutable. Si hay algún evangelismo mayor, es decir lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo te ha rescatado, te ha sanado, te ha guardado, protegido, sustentado, las empresas han sido bendecidas, cómo Dios liberó de vicios, de adicciones, de todo. Eso es lo que más habla y llega a una persona. Entonces es declarar, tenemos que testificar, y es urgente, es urgido de que la gente que nos rodea escuche el favor que Dios ha hecho en nosotros. Entonces esa es la manera de evangelizar, esa es la manera de que se dé ese gran avivamiento. Los que no tenemos casa, los que pues que uno diga una casa como lo queremos, los que tienen casa, es el tiempo de mejorar su casa, de tener una morada grata, como les hablo, en amor, en respeto, en bendición, pero también morada grata y espaciosa, de clamar por una casa. Como les decía, también eso va todo hilado, la condonación de deudas. Gente que tiene deudas hipotecarias, es el tiempo de entrar en un orden y dejar gastos superfluos, gastos inoficiosos, y ahorrar, y Dios bendice esas reservas y esos ahorros para rescatar casas que están con deuda hipotecadas. Lo primero que tenemos entonces de preservar la casa, como decíamos, de conservar esa morada grata. No sé, me acordaba de una propaganda que daban en la televisión tan linda, que decía una morenita: tener casa no es riqueza, pero sí ahorra mucha pobreza. O sea, tener un lugar, una morada propia, eso da mucha seguridad, da mucha bendición. Entonces es de clamar y pedir por casa propia, los que no lo tienen, de buscar ese orden y salir de cualquier deuda hipotecaria. Bueno, les decía que también era un tiempo de buscar el favor de Dios, de que Dios quiere estar de acuerdo con nosotros, de estar en la agenda de Dios. Tener a Dios en todo de nuestro lado es lo más maravilloso que va a pasar en esta década. Por eso les digo y les ratifico, es en medio de cuando el mundo está en la aflicción. Bueno, entonces, para los hijos de Dios, dice que seremos guardados en los tiempos complejos de la ira y de los tiempos que vienen. Vamos a preparar, a anunciar unos temas de lo que habla de Apocalipsis, pero estos temas son de consolación, de guianza, de dirección de lo que Dios dice. Dice que también va a ser una época de cambios políticos, de muchas cosas duras en América Latina y en nuestra nación. Hay una situación muy compleja políticamente de que se define este año. Necesitamos orar y clamar como nunca antes, orar
por lo que va a pasar en Colombia en estas elecciones. Hay una polarización y una división muy marcada, muy fuerte, y no queremos que el insurgente gobierne, porque cuando el impío gobierna, el pueblo sufre, dice la palabra. Bueno, vienen catástrofes, está dicho también, vienen tiempos catastróficos. Dice que ya explotó el primer volcán que generó un tsunami. No pude encontrar ahora para darle los datos precisos, pero en la noticia lo pasaron. Se levantó. ¿En dónde? Tonga. En Conga. Tonga. Sí. Supimos ese tsunami que hubo tan fuerte. Ay, María, esto se pegó una escuadra. En Siria, en Irak, que fue en India, en Tailandia, ese gran tsunami que cogió todos esos países y generó esa destrucción tan grande. Dice que el mar se levantará en estos tiempos. Entonces, como vienen volcanes, imagínense volcanes en el fondo del mar, generaron esos tsunamis, y vienen unos tiempos de inundaciones, de deslaves, o sea, deslaves muy grandes en la tierra y el polo. Entonces también se generan un levantamiento del mar, y dice que islas desaparecerán. Tremendo. Dice Apocalipsis, dice que el clima cambiará. Entonces estamos viendo tornados, tormentas tropicales, un clima muy encontrado que genera también este tipo de virus. Dice que habrán terremotos, pero que mi pueblo será guardado. O sea, le vamos a creer a Dios y seremos ¿qué? Guardados y protegidos. Entonces es el tiempo de creerle a Dios mayormente. Dice que es el tiempo también donde habrá crisis, pero como les decía a la familia, voy ampliando cada tema. Es el tiempo de que el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres y de los padres hacia los hijos. O sea, ese avivamiento que va a haber es porque los hijos necesitan de nuevo esa cobertura, esa protección. Hijos vuelven a la casa como hijos pródigos, vuelven a la casa, vuelven a pedir el consejo y la protección de Dios. En la casa de mi padre muchas moradas hay, pero no se refiere solo a la casa de todos nosotros y al rescate de la familia, sino que nosotros nos volvamos a la casa de Dios, al Omnipotente, a clamarle a ese Padre que nos da la cobertura, la protección, el poder y la autoridad para soportar estos embates que está trayendo el enemigo y que suceden, y cosas que están anunciadas y avistadas, para tener la firmeza y la fortaleza que da estar en el Espíritu. Dice que es el tiempo de conciliación, de reconciliación, de estar en acuerdo. Recuerden esas promesas que dice Proverbios: no te pongas frente al insensato, o sea, ni en la empresa, ni en la casa, ni con ninguna otra persona. O sea, no es el tiempo de generar pleitos ni enemistades, es un tiempo de reconciliación, de amor y de perdón. Entonces, no dice que la blanda respuesta aplaca la ira. O sea, tenemos que ser amorosos y pacificadores, amigables, ayudadores y componedores en medio de toda situación, porque la gente está irada. Y cuando recuerde que la gente está irada o ofuscada, si tú te pones frente a un insensato, te ganas un insulto, un improperio o maltrato. O sea, no se ponga, trate de apartarse, guárdate del mal, guárdate de las palabras malas y ten blandas respuestas ante un momento de provocación. Todo eso lo estoy hablando casi desde las dos primeras partes: la boca y la familia, el rescate de los hijos y de la juventud. Les dije que iba a ser apenas como una introducción. Es tiempo donde se consolida en verdad ese poder de evangelismo. O sea, es increíble que se hable de un avivamiento cuando la gente está temerosa de compartir. Mire, nos estamos reuniendo muy poquitos aquí, pero resulta que cuando se quiso cerrar la iglesia, se abrieron las redes sociales y estamos llegando a muchísimos más de los que llegábamos de una manera presencial. Entonces, es la trampa que el enemigo pone, donde se avergüenza el maligno y el enemigo. Él tapa la boca, él quiso cerrar iglesias, pero se abrieron
estos medios de la tecnología, y muchos que no sabíamos, a marchas forzadas estamos entrando apenas en estas redes sociales donde la palabra corre. Es preciso que la palabra corra, y cuando la palabra corre trae consigo sanidad, liberación, restauración, restitución, porque tanto que les he declarado, esa palabra nunca viene vacía, cumple el estricto propósito para el cual ha sido declarado, ha sido enviado. Y cuando clamamos en fe, recibiendo esa palabra en el corazón, entonces es la responsabilidad de cada uno, como les decía, esos tiempos kairos, de recibir esa palabra en el corazón, de creerla, confiarla, confirmarla, para recibir esa bendición. Dios, el mismo Dios de todos los tiempos, que ha prometido y nunca ha dejado ni dejará de ser, seguirá haciendo milagros y prodigios, pero dice que este es el tiempo de milagros prodigiosos y de señales, que se desatará una ola de milagros para que el pueblo crea y haya avivamiento. Cuéntenle lo que les decía, los hijos son merecidos, no se dan ni cuenta de todos los favores inmerecidos que reciben cada día. Hijos, valoremos cuánto hemos sido guardados, protegidos, preservados, prosperados. Es necesario hablar eso para que esa ola se desate, que los hijos sean testigos, como les decía ahora, no merecidos. Bueno, les decía la palabra, bueno, no se la cita, sí. Apocalipsis 14, cuando Jesús estaba en una nube, dice: tira la hoz, suelten la hoz, ya ha llegado el tiempo de la cosecha en la tierra, y la hoz de toda la tierra ya será cosechada. Este es el tiempo definitivamente donde vamos a ver el poder de Dios actuando a través de nosotros y de creerle a Dios. El poder de Dios seguirá siendo, recuerde que Él dice: yo soy sempiterno, yo soy el mismo, yo soy el poder es siempre eterno, de ayer, de hoy y por siempre. Recuerde que los tres tiempos para Dios son iguales, son los tiempos que Él está manejando. El enemigo ha querido estorbar, pero necesitamos ahora creerle. Habacuc 2:20, Habacuc 2:14 dice: la tierra será llena de la gloria de Dios. Toda la tierra será llena. Este es el tiempo donde es más fácil evangelizar, porque el Espíritu Santo será y está siendo derramado sobre toda carne. A mí me impacta gente tan rebelde, gente que era tan soberbia, cómo se está disponiendo a creer. A mí me gusta mucho este evangelismo personalizado, ir y llegar a las personas y darles esa instrucción. Toda la tierra será llena como nunca antes, como les decía, como Elías. Veremos la gloria de Dios actuando a nuestro favor. Veremos el poder y el favor de Dios en medio de nosotros. Entonces, recopilemos, vamos a hacerlo como una oración. Dígale: Señor, yo quiero estar alineado a tu voluntad, entender los tiempos kairos que tú tienes señalados para nuestra iglesia, para nuestra congregación, para nuestra familia, y para entender la instrucción precisa en este tiempo. Quiero disponer mi corazón para hablar y ponerte de testigo, para ser parte de ese evangelismo que es necesario. Entendí otra definición de misericordia. Hemos dicho que misericordia es misericardio, mi corazón puesto en la miseria ajena, pero lo entendí mucho más allá. Es llevarle la palabra al miserable, y miserable es el que no conoce el favor de Dios, el que no entiende ni tiene la protección de Dios. Puede tener mucho, pero es miserable en su vida porque no tiene esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces digamos: Señor, permíteme ser un instrumento en tus manos
para llevarle la palabra con mi testimonio, con lo que he aprendido a los que me rodean, porque necesitan ser libres, ser sanados, ser restaurados. Y yo no quiero que esas personas se sientan miserables sin tu favor, sin tu protección. Señor, gracias, porque hemos visto en estos años tu provisión segura, tu protección en el 2021 y ahora tu revelación mayor para este 2022. Queremos ser avistados y anunciados de las cosas que habrán de venir, estar en tu agenda, caminar con tu favor, ser entendidos en estos tiempos que trae esperanza, gozo, aliento, revelación, porque eso tienes para tus hijos, porque entendemos que la gloria postrera será mayor que la primera. Hemos sido bendecidos, pero queremos estar expectantes de una bendición mayor, de la revelación, de cómo tú nos quieres guiar y proteger en estos tiempos de grande peligro, de gran necesidad. Seremos guardados de las catástrofes, de la plaga venidera, de las enfermedades de este siglo. Señor, gracias. Te damos infinitas gracias porque reconocemos que toda nuestra vida ha sido preparada para estos tiempos, que si hemos sido bendecidos, hay una gloria postrera que será mayor, porque es necesario que la primera vamos creciendo de victoria en victoria, librando cada batalla, de poder en poder, empoderados y equipados para la conquista de mayores cosas, de gozo en gozo, reconociendo todos los favores que nos has hecho, aún inmerecidos. Queremos entrar en ese periodo de gratitud, de reconocimiento de lo que tú has hecho en nuestra vida, porque el ingrato no alcanza el final, no recibe la promesa, se queda en el camino. El ingrato no recibe tu favor. Queremos ser agradecidos contigo y con los hombres para tener misericordia y ayudar al afligido, al necesitado, al menesteroso, a la viuda, al huérfano, al que nos rodea. Señor, pon en nosotros ese corazón sabio y prudente, entendido, un corazón noble, que por siempre nos sustente para ser parte de la obra venidera de un grande evangelista. Gracias, Señor. Amén. Les quería dar solo como este abrebocas, esta introducción, luego les doy en orden todas esas promesas, pero en verdad que los hijos participemos de este tiempo que Dios ha prometido, preciado en medio de la tribulación, en medio de la crisis, cómo somos guardados, bendecidos, protegidos en gran manera. Bendiciones. Dios los continúe bendiciendo.